Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este devocional acercándonos al Señor Jesucristo de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, en el nombre de Jesús, oramos a ti y te presentamos, Señor Dios, nuestras vidas y las vidas de cada uno, Señor Dios, de las personas que van a escuchar este mensaje, que van a escuchar esta meditación en esta mañana. Padre Celestial, que tu palabra corra y sea glorificada, que las vidas de las personas sean edificadas, Señor, y que como iglesia nosotros podamos crecer para hacer aquella obra que tú quieres que nosotros hagamos. Enséñanos hoy con tu Espíritu Santo, guíanos, Padre Celestial, y ayúdanos a vivir con la altura con la que tú quieres que vivamos, Señor. No una altura de orgullo, sino una altura donde reconocemos que tú eres Dios y que tú eres realmente el grande y que nosotros vivimos para servir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma hoy, Señor, mi mente, toma mi boca, toma mi corazón, toma todo mi ser y sea utilizándome hoy, Señor, para que yo solamente sea un instrumento, pero sea tu palabra la que llegue a las vidas de mis hermanos. Toma también, Señor, la vida y los corazones de mis hermanos y que sean, Señor, abiertos sus oídos para escuchar tu palabra, Señor. Te bendecimos a ti, te exaltamos a ti, te damos a ti toda la gloria, porque tú eres digno de recibirla, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te alabamos a ti y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta mañana, mis amados hermanos, queremos continuar con el estudio del libro Si Jesús fuese alcalde. Es un libro que nos ayuda a ver a través de la palabra de Dios cómo podemos transformar nuestras comunidades. Y el día de hoy vamos con el capítulo número 4, la gran agenda de Dios. Y este capítulo nos permite pensar por un momento precisamente si Jesús fuera alcalde, ¿cuál sería realmente esa agenda, ese propósito que él tendría? Es importante que nosotros entendamos que Dios tiene un plan general, que tiene un plan a largo plazo y que ese plan incluye a toda su iglesia en todo lugar y en toda generación. El Evangelio, que realmente está envuelto en amor y en buenas obras, es lo que produce el cambio en las comunidades. Hay un ejemplo que nos propone nuestro hermano Bob Moffitt, que nos cuenta que en Filipinas hubo una comunidad en la que después de muchos años de haber predicado solamente el Evangelio, tal vez a través de las palabras, después de muchos años este Evangelio fue predicado también con obras y finalmente una mujer se convierte y esta joven pregunta ¿por qué les tomó tanto tiempo? ¿Y por qué les toma tanto tiempo a las comunidades o cristianas o a nuestras iglesias predicar así? Es algo que realmente tenemos que nosotros pues pensar, recapacitar y sobre todo que podamos hoy ver a través de la palabra qué es precisamente ese propósito que Dios tiene y que podamos aprender y tomar un rumbo diferente o fortalecer inclusive aquellas cosas que ya Dios nos ha permitido hacer por su gracia. Y bueno, vamos a hablar acerca de esa agenda de Dios, ese propósito de Dios que ha sido revelado en la creación. Es importante recordar que Dios es maravilloso, que Dios es grande, que Dios es magnífico y que todo eso precisamente Dios lo revela en su creación. Lo revela a través de lo que Él hace. Dice la Biblia, dice el salmista en Salmos 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando la creación refleja la bondad de Dios, refleja a Dios precisamente. Pero cuando no es así, cuando no refleja la bondad de Dios, lo deshonra y refleja la mentira de que Él no es bueno. Es importante que recordemos que en el principio, cuando Dios hizo la creación, Él evaluó cada día que Él hacía una obra, Él evaluó esa obra que Él hacía.
y el día 1 en el que fue creado la luz, el día y la noche, en Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5, nos dice al final de este día que Dios lo evaluó como bueno, que todo lo que él había hecho era bueno. Luego en los días 2 y 3, donde creó los cielos, la tierra, los mares y la vegetación, también él dice, y vio Dios que era bueno. Luego en el día 4, que él hizo el sol, la luna y las estrellas, también dice, y vio Dios que era bueno. Luego en el día 5 él creó los animales, y también él dice que lo que él hizo era bueno. Pero cuando llega al día número 6, dice que la humanidad que él creó, es decir, ese último, por decirlo, elemento que él decidió crear, o esa última parte de la creación que él decidió crear, que fuimos nosotros los seres humanos, dice que fue muy bueno, y vio Dios que era muy bueno. Y es importante nosotros entender, es para nosotros importante entender que precisamente Dios nos dejó a nosotros como cabeza de la creación en ese momento allá cuando creó a Adán y Eva, porque Dios tiene un plan y un propósito especial para nosotros los seres humanos. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y desde el principio Dios nos muestra que su propósito era que nosotros pudiésemos bendecir a la tierra, que nosotros pudiéramos llenar la tierra, que pudiéramos gobernarla, y todo esto era parte de lo que Dios quería desde el principio. Y cuando nosotros pensamos precisamente en la idea del gobierno bíblico, es importante que pensemos que precisamente el mejor ejemplo que podemos tener de gobierno bíblico es Jesús. Y vamos ahorita a hacer un recuento, digamos, de diferentes momentos en los que Dios habla acerca de cómo va a bendecir o quiere bendecir a la humanidad, a las naciones, y cómo todo finalmente recae en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos qué había pasado, por ejemplo, con Adán. Adán fue un hombre que pues, fue el primer hombre que Dios creó, y fue un hombre que sirvió conforme a sus propios intereses. Y precisamente con su desobediencia, que es lo que se conoce como la caída, la relación con Dios se rompió la relación entre Dios y la humanidad futura, y empezaron a crearse una serie de tensiones, conflictos, destrucción, desintegración, y todo eso fue alejando o alejó a la humanidad del amor de Dios. Dice Romanos 8:5 que la creación fue sujetada a vanidad. Y Génesis 6:6 dice después que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por esta razón Dios envió el diluvio, y Génesis capítulo 9 del versículo 8 al 17, que en este momento no lo voy a leer, pero para que usted lo pueda leer, este capítulo nos habla y estos versículos nos hablan acerca de ese pacto que Dios hizo después del diluvio. Y quiero mencionar que después del diluvio precisamente Dios hace este pacto porque Él quiere proteger nuevamente a la creación del dominio malo y egoísta que tenía la descendencia de Adán hasta el momento. Dios hace un pacto en el que menciona no solamente a Noé y no solamente a sus hijos, sino menciona todo un montón de otras cosas que Dios quiere proteger precisamente en ese pacto. Dios repetidamente menciona en este apartado de la palabra, que es Génesis 9, 8 al 17, menciona cada criatura viviente, menciona las palabras toda vida, menciona la tierra, menciona varias veces cada criatura viviente, y también dice toda la vida que habita en la tierra, porque Dios está pensando en bendecir precisamente a toda la tierra y no solamente al ser humano. Luego más adelante, cuando seguimos mirando en Génesis capítulo 18, versículo 18, nos damos cuenta que Dios dice que serán benditas en Abraham todas las familias de la tierra.
Y es súper interesante esto porque nos damos cuenta que Dios quiere bendecir a toda la creación y lo quiere hacer lógicamente a través de el ser humano. Luego, cuando más adelante en la Biblia nosotros vemos la oración de Salomón, también nos damos cuenta que Salomón reconoce que por causa del pecado había venido muchas cosas al pueblo de Israel. Él habla de juicios que vinieron contra los hacedores de maldad, que hubo derrotas por parte del enemigo, que hubo sequías, hambrunas, enfermedades en las plantas, plagas de insectos, ataques del enemigo, etc. Hubo muchas cosas que vinieron por causa de la desobediencia del hombre. Pero luego habla y dice que Dios podría sanar esta tierra. ¿Y cómo lo dice? Precisamente lo que dice 2 Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y nos damos cuenta que precisamente Dios está enfocando aquí no solamente en perdonar los pecados de las personas, sino está hablando precisamente también de sanar la tierra, porque a Dios le interesa que las personas se desarrollen en toda su plenitud y que florezcan en el lugar en el que Dios los ha puesto. Y cuando nosotros florecemos, cuando nosotros realmente reflejamos quién es Dios, reflejamos su gloria también para con la creación. Es importante también ver, por ejemplo, en Israel, cuando Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, que Él llama a que cumplan con los mandamientos, a que los pongan por obra, porque esa es la sabiduría y la inteligencia a los ojos de los pueblos. Y dice después, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación. Y desde aquí nos damos cuenta que Dios quería bendecir a las otras naciones a través del pueblo de Israel. Como consecuencia de la obediencia de Israel, otras naciones serían atraídas hacia el esplendor de la gloria de Dios. Es algo que también nos damos cuenta que dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 55, versículo 5, dice, por causa del Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te ha honrado, dice, llamarás a gente que no conocías y pueblos que nunca te conocieron correrán a ti. Antes de que Dios pues revelara su intención, su palabra, sus mandamientos al pueblo de Israel, en la época de Abraham, por ejemplo, la gente vivía en ciclos, como una vida con ciclos sin fin, en las que nacían, vivían, morían, nacían, vivían, morían, plantaban, cultivaban, cosechaban, plantaban otra vez, cultivaban, cosechaban, etc. Y era como una vida de ciclos continuos y sin fin que se repetían. Pero luego cuando Dios llama a Abraham y le da precisamente el pacto de la fe, ¿cierto? Esta dispensación de la fe, entonces es como si le estuviera diciendo al hombre, mira, es que hay un propósito y hay un significado. Y de ahí después, ya más adelante, al pueblo de Israel se le dan los 10 mandamientos. Y pues ya sabemos que es para que el pueblo fuera bendecido y otras naciones también. Y aun cuando el pueblo de Israel se alejó de Dios y fue llevado a la cautividad, aún después de todo eso, dice la Biblia en Ezequiel 36, 22, que los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Entonces Dios dice, después de haberlos llevado a Babilonia a la cautividad, voy a hacer que vuelvan, pero para proteger el nombre y para que las otras naciones también puedan verlo. Y vamos ya luego al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento obviamente el plan de salvación y la gran comisión tiene que ver con hacer discípulos en todas las naciones y enseñarles a cumplir todas las cosas que Dios les había mandado. El diseño de Dios tiene que ver con reconocer a Jesús como Salvador, pero también como Señor. Y eso es algo que tenemos que hacer cuando nosotros discipulamos a las personas. No solamente que hagan la oración de fe, sino que también ellos puedan tener una vida en la que conocen a Dios y lo hacen Señor. De esta forma, Dios nos puede sanar de todos nuestros quebrantamientos cuando lo hacemos a Él, Señor. Y ya luego más adelante nos damos cuenta en Apocalipsis que Dios quiere que las naciones también caminen a la luz
de la palabra de Dios, de la gloria de Dios, y que también la sanidad de las naciones también está incluida en ese plan futuro de Dios. Para finalizar, quiero dejar este último apartado en el que nos habla en Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 20, y nos habla acerca de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y luego dice todo este pasaje que Dios quiere que todo lo que existe, que todas las cosas que Él había creado sean reconciliadas con Dios, no solamente el ser humano, sino toda la creación. Dice, y por medio de Jesucristo reconciliar consigo todas las cosas. Así que, teniendo esto presente, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, ayúdanos a entender ese propósito que tienes en Cristo, de que todas las cosas sean reconciliadas, y ayúdanos a andar y a colaborar con ese propósito. Dios, gracias por tu palabra y gracias por Jesucristo, porque es a través de Él y en Él que tú, Señor, reconcilias todas las cosas contigo. Y tú restauras, Señor, y nos llama no solamente a pensar espiritualmente en la salvación, sino como esa salvación que tú nos das en Jesucristo impacta también todas las demás áreas de la humanidad. Gracias, Dios. En nombre de Jesús. Amén.